Buenas noches. Excelentes noches, bienvenido a nuestro podcast. A nuestro episodio número 5. Es correcto. ¿Cómo se dice en inglés 5? 5. En la mente contaste 1, 2, 3, 4, 5. Bienvenido a nuestro episodio número 5. Vengo bien cansado. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué, abuelo? No me falta respeto. No, abuelo, perdona. ¿Por qué vienes cansado? ¿Te sientes débil? Sí, tengo 3 días ayunando. ¿Ayunando para qué? Para que Dios haga un milagro en mi vida. Porque No. vi una predicación del hermano Gigi Ávila. Él ayunó 40 días y 40 noches y Dios le reveló una revelación bien revelada. Oye, pero es que el último pastor, un amigo que tengo, me dijo, no, hermano, El ayuno tiene poder. Sí, me dijo, usted ayune, usted lea la Biblia, pero más ayune, me dijo, amarre su carne, amárrese la carne y los pensamientos también, amárreselos, todo lo pecaminoso. Dijo, pura agüita, dijo, tome pura agüita. Y ya tengo 3 días, hijo, y ya estoy débil. ¿Ya sabes cómo me siento? Cansado del camino. Abuelo, el ayuno no es para eso. El ayuno no te sirve para eso. ¿Cómo que no? Chiribi. No, el ayuno no sirve para eso. Te mintieron. Vilmente. Como dice esa alabanza, él me mintió. Él me dijo que ayunara y no era verdad. Es que sacan de contexto el sentido de dejar de comer. Sí. Eso, no. Es que mira. Espérame. Déjale mandar un mensaje al pastor. No, espérate, no hagas eso. Le voy a dar un mensaje al pastor que me mintió. No. Aprende. Okay. Aprende, escucha y aprende. Okay. El ayuno no tiene el sentido de la... O sea, no es la fuente primordial abstenerse de comer. No era ese el fin. Hablando de la tradición judía. No es algo que se hacía para causar un impacto. No es una huelga de hambre, vaya. No es voy a abstenerme de comer para que Dios haga mi voluntad. Y por el otro lado tampoco se sujeta a la carne no comiendo. Porque entonces todas las personas que se abstienen de comer ya deberían ser ángeles o seres espirituales que no cometen ningún error. Pues no es ese. Pues tú no lo practicas, ¿verdad, hijo? Mira. No. Te hace falta, hijo. Vamos a ver. Vamos a ver el sentido del ayuno como realmente lo es. Cómo la Biblia lo visualiza. O qué es la confrontación de esa mala interpretación. Porque no era un asunto de la extensión, sino era un asunto del hacer. Ahorita te voy a explicar cómo va el asunto. Dile a los chavacanos, chavaquenes, chavaquines, chivicunis, que hoy es del ayuno. Es correcto. El verdadero ayuno. El verdadero ayuno. Entonces, el contexto viene del Shabbat. ¿De quién? Del Shabbat. Esa alabanza que decía el Shaddai. Es Shabbat, no dice Shaddai. No dije Shaddai, dije Shabbat. ¿Y qué es eso, hijo? Shabbat. Era... Shabbat, Los judíos trabajaban de lunes a viernes. Ajá. Desde antes que saliera el sol hasta que rayara el alba. Entonces, rayando el sol, desesperación es más grande. Ay, ¿qué hace? Ya no sé qué hacer con él.
Ya no sé. ¿Ya ves? Maná se inspiró en la Biblia. No, mira, el asunto era de que el ayuno, te digo, ellos trabajaban de lunes a viernes. ¿Y cuál era el mandamiento de Dios cuando ellos salieron de Egipto? Trabajar. No, sí, sí. Pero cuando ellos salieron de Egipto, ¿qué les pidió Dios a los que deberían ponerle mucha atención? Al descanso. No, Ah, a la ley. la ley. Y decía, y la aprenderás de memoria, la atarás a tu corazón, la pegarás en las paredes, en los postes, se la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ajá. Y entonces podrás, te bendeciré y cosas así. Entonces, pero entonces era una ordenanza de Dios estudiar la ley, aprenderla de memoria y tener el verdadero significado de la ley. Entonces, como ellos de lunes a viernes no podían estudiar, lo que hacían es que el viernes comenzaban a estudiar la Biblia y el sábado, de tal manera que ellos estaban tan metidos en el estudio que no hacían pausa para comer. Preferían estudiar que comer. Es correcto. Ala. Porque era un solo día. Era un solo día que estudiaban fuertemente. Entonces, O sea, pero terminaban pero como ellos empezaban el viernes en la nochecilla o qué. en la tarde. Y luego toda la madrugada. Sí, Y luego sábado. sí, igual hasta Le el paraban en mediodía. la tarde. O Al mediodía. sábado mediodía. Entonces, ¿cómo terminaban? Terminaban agradeciéndole a Dios el hecho de haberlo sacado de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. ¿Y cómo lo celebraban? Con un cabrito asado. Entonces comían cabrito asado. Y escuchando a los cadetes. No, No. no. Comían el cabrito y si era mucho, si eran muy pocos de familia, tenían que invitar a un vecino para que entre dos familias, porque se tenían que acabar todo, no podían dejar nada. Entonces, Con un vinito. ese era el concepto del ayuno, no era tanto la extensión de la comida, sino era el estudio bíblico. Pero a través de los años se fueron corrompiendo, de tal manera que cayeron en una religión, en una religiosidad, de tal manera que ya lo comenzaron a ver como manipulación, como un acto más de ritual que más Algo místico. Sí, ahora, en el episodio pasado dijimos que la Biblia, ¿qué función tiene en nosotros la Biblia? Hacernos buenas personas. La transformación. Ajá. Entonces ellos ya no le daban importancia a la escritura, sino le daban importancia ¿qué? Al acto religioso, a hacerlo como un simple ritual, hacerlo como algo, como un amuleto. Entonces, la ley llegaron al punto que se la colgaban en sus túnicas, hacían literal, se colgaban la ley como si fuera un Cuadro. digamos, o como si fuera un dije, una medalla, cosas así. O sea, llevaron el acto de hacer una generación o un pueblo que obedeciera la ley y obedeciera los principios morales y éticos de la Biblia, lo llevaron a un punto solamente de una acción mística religiosa y como un simple acto de, como tú decías hace rato, me siento débil porque ayuné. Ahorita vamos a ver, Isaías es un profeta que Dios le dice que hable con el pueblo y que les diga cuál es el verdadero ayuno. Y vamos a entender el concepto del verdadero ayuno de Dios. A ver, Isaías 58. Y entonces no es acá. No es la extensión de. de... Dejar de comer para que Dios haga el milagro. No. Uy, chale. No. Uy, chale. No lo tenía ya, abuelo. No. Isaías 58. 58.
58. Espérame, no me apresures. Ay, cabo los chavacanos, chavaquenes, chevecunos se pueden esperar. Ya en este momento se están desconectando y se están yendo. El que se desconecte es... No. Siga con nosotros. ¿Qué dice el versículo 1 de Isaías 58? Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ahora, mira, vamos a ver la estructura del verso. Le dice Dios a Isaías, grita fuertemente. Alza la voz, es grita. Grita a los cuatro vientos y no tengas miedo de decirlo. ¿Por qué? Porque obviamente iba a ser un tema que los iba a incomodar. Porque ahora, si tú te crees que eres un hombre justo, correcto, recto, Lo soy, no lo eres. lo soy, Eres de corazón perverso. también lo soy. Entonces, que alguien te lo diga en tu cara, iba a ser algo incómodo. Por eso, Le canto un tiro. Isaías, Dios le dice a Isaías que no tenga miedo de gritarlo y que hable con ellos de sus culpas, sus errores, sus horrores. Ellos aparentaban ser personas buenas, pero realmente eran personas malas. Y les dice, le dice al pueblo de Jacob. Ahora, ¿por qué al pueblo de Jacob? Dios a Jacob le cambió el nombre, ¿sí o no? Sí, le puso Brandon. Le puso Israel. Brian. Entonces ahora, si lo vemos así, Jacob significa ladrón, usurpador, sinvergüenza. Entonces, Dios le cambia el nombre a un nombre de Israel que tenía un significado positivo de amor, de amados por Dios, de cuidados por Dios. Entonces, ahora le dice, han dejado de ser Israel y han vuelto a ser otra vez Jacob. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, mira lo que dice el verso 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Está bien revuelto eso, hijo. Entonces, lo que realmente dice es que diariamente intentan buscar a Dios y quieren, pero lo hacen de la manera incorrecta, porque lo hacen buscando sus propios beneficios. Según ellos quieren conocer los caminos de Dios, pero no es cierto. Conociendo los caminos de la vida. Porque ellos lo que hacen es descuidar la Biblia, descuidar el mensaje de Dios y buscan justicia. Te digo, se supone que ellos dicen que quieren un mundo mejor, que quieren que las cosas sean y aparentemente se sienten felices por acercarse a Dios, pero la realidad es que en lugar de estar cerca de Dios están lejos. Mira el versículo 3, dice: ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ahora, ese es un reclamo de Israel para Dios. Israel está diciendo a Dios, o el pueblo de Israel está diciendo a Dios que ¿para qué hacemos la abstención de alimentarnos, de comer, si, dice, tú lo ignoraste? No hizo caso Dios. No lo viste, no estás viendo mi sacrificio de no comer, de abstenerme de comer, no lo viste. Y luego dice, y ¿para qué sacrificarnos? ¿Para qué sacrificarnos? Entonces, es como... el contexto es que Dios no le va a mover, lo que está diciendo Isaías es que a Dios no le va a mover que tú dejes de comer. Es como cuando dice, no hombre, estoy orando, pero creo que Dios no me escucha.
pides y no recibes porque pides solamente para... Entonces aquí Entonces, Isaías sí, nos da a entender que aunque ayunemos, pues ni modo No, que no le es- estamos haciendo manita parco a Dios, va, hijo. es correcto. Entonces, que si tú haces eso como una tradición, como una manera de manipulación, estás caminando por un camino incorrecto. Te Tú estás tienes yendo hambre al ahorita, infierno. te voy a invitar unos tacos para que comas, porque no es No, pero tengo que hacer la oración para terminar el ayuno. la extensión del alimento no hace que Dios te conteste, ni hace que Dios haga algo por ti. Por eso los israelitas estaban enojados porque Dios no lo ve, Dios no toma en cuenta sus sacrificios, dicen. Pero ahorita vamos a ver cuál es el asunto. Ahora, dice el versículo siguiente, dice... El 4. ujú, He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Mira, el concepto de ellos, o lo que Dios les reclama a ellos, es que dice que ellos se ayunan y se abstienen de comer, pero esos días que hacen, lo único que hacen es hacer negocio, hacen todo tipo de cosas Paganas, corruptas, corruptas paganas. bajo el agua, esas cosas que no son correctas. Aparte de eso, ellos explotaban a sus trabajadores, les hacían males a sus trabajadores, luego discusiones, pleitos, se golpeaban como si parecieran criminales, dice otras versiones, y entonces con ese tipo de ayuno quieren que Dios escuche sus oraciones, pues es incorrecto. O sea, Dios no está en busca de nuestros sacrificios, Dios está en busca de la transformación de nuestro corazón. Y es lo que veíamos en el episodio pasado. La manera en cómo nosotros podemos cambiar el destino de nuestra vida es permitiendo que la Biblia transforme hasta lo último de nuestro corazón, que entre, penetre y haga su efecto en nosotros. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Entonces, el verso lo que está diciendo claramente, esto es lo que Dios desea de nosotros. Lo que Dios desea de nosotros es que nos tengamos de comer, que no comamos, y ese día que no comamos le digamos, te lo dediqué a ti, Dios, te lo dedico a ti. ¿Es esto lo que Dios espera de nosotros? Pues dice el versículo 6 que no es lo que Dios quiere. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? El siguiente sigue leyendo. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, ¿qué es? La acción de la abstención de la comida, como decía yo en el Shabbat, era el acto de ¿qué? Era el acto del estudio de la Escritura, y el estudio de la Escritura los iba a transformar de tal manera que tendrían actitudes correctas. ¿Cuáles son esas actitudes correctas? Lo que Dios esperaba de ellos era la transformación del corazón. Entonces, ¿de qué manera? Lo que Él quería, o el verdadero ayuno, es que ellos dejaran de practicar la injusticia, que no fueran opresores con sus esclavos, que no les pusieran cargas pesadas, que no los oprimieran, que no usaran la tiranía con ellos. Y el versículo 7 dice que compartan el pan con el hambriento, que al que no tiene casa le ofrecieran un lugar donde vivir, Al desnudo lo cubran. y al desnudo le dieran ropa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? El conocimiento de la Escritura que transformaba su corazón los haría mejores personas, y ellos no eran mejores personas.
se abstenían de comer, pero su vida era corrupta. Entonces, si tú sigues absteniéndote de comer, pero sigues maltratando a la abuela y sigues maltratando a tus hijos, ¿de qué te sirve? Por eso es que la gente odia la religión. Odia la religión porque nos engañan. nos hacen ver como ellos se creen tan justo, personas correctas, y sus actitudes son de lo peor. Ahí descalabraste a 2, 3, hijo. Entonces, qué es lo que si tú dices a una persona que eres religiosa, que eres cristiano, que te gusta todo lo que tiene que ver con Dios, esperan ver acciones correctas, justas, buenas? Pero no, si la Biblia no transforma tu corazón y cambia tu manera de pensar, lo único que vas a demostrar es que en tu corazón hay odio, rencor, resentimiento, y todos los demás van a ver lo cruel y despiadado que eres. Por eso el versículo 8 dice, mira. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces, cuando la Biblia se apodere de tu corazón, o sea, el peso del Shabbat no era la extensión de la comida. El peso del Shabbat era el estudio de la Escritura que transformara sus corazones, y entonces en la transformación de su corazón, la luz interior que la Biblia pondría en sus corazones haría que ellos brillaran. Entonces, las heridas de la infancia, de la adolescencia, de lo que pudieron haber vivido, sanarán. Entonces, tendrán actitudes buenas. Y entonces, la rectitud, hacer lo correcto, irá delante de ti, y todo será mejor. Entonces dice, mi gloria te seguirá. Y cuando habla de la gloria, no habla de una posesión mística, como algunos dicen, ¿no? Habla de que la gloria de Dios es la Escritura. Y esa es la que se manifiesta a través de las personas que conocen la Escritura y al Dios de la Escritura. Entonces, dice el versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador. No, aquí dice amenazador. Y él, ¿por qué te burlas? Todo bien. Hijo de tu madre. Y el hablar vendido. No. Y estoy igual que el chavito. Ya sé. Chavito. Y el hablar vanidad. Entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces, cuando verdaderamente la Biblia te transforme, entonces orarás a Dios pidiendo su auxilio y Él te lo va a dar. Entonces, las opresiones para con todo lo demás desaparecerán, y la gente te va a amar, te va a querer. Entonces, que ya no vas a insultar a nadie, ni vas a calumniar a nadie. Una transformación de la mente y del corazón. Pero eso no fue porque ayunaste. No, es porque la Biblia te transformó. El énfasis no era el hecho de abstenerte, era permitir que la Biblia transformara sus corazones, pero a ellos ya no les importaba eso, porque ellos lo que querían era solamente satisfacer sus necesidades egoístas con una abstención de comida, obligando a Dios a hacer su voluntad. Y lo que Dios dice te irá mejor si tú comienzas a permitir que la Escritura te transforme y comiences a tomar mejores decisiones. Entonces, vamos a leer del 10 al 12. ¿Ahí mismo igual ese? Sí, el mismo. Que a la letra dice, ay, perrillo. Vámonos, perro. Vámonos. Oye, respétame. Vámonos, o sea, adelante. No me andes con fuerza. Perro. No, perdón. Le voy a decir a tu papá. Mira, qué igualado. Saludos a tu padre. Salud. A tu madre. Cállate, loco.
Dale. Y si dieras tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces, Me cansé, hijo. el marcapaso. Espérame. Mira, entonces, ¿cuál es el concepto de estudiar la escritura? El permitir que la escritura nos transforme, hijo mío, de mi vidaza. Hijazo de mi vidaza. El permitir que la Hijo Biblia... mío, ya estaba esperando a ver qué me decías. El permitir que la Biblia entre a tu corazón y los principios fundamentales de ella te transforme, el cambio de conducta trae un efecto alrededor tuyo. El que ya no estés amargado, el que ya no maltrates a las personas, el que ya no odies a la persona, el que ya no seas chismoso, argüendero, que ya no andes peleando con todo el mundo. Ese efecto que trae la Biblia en tu corazón, dice, entonces tu luz brillará como el mediodía. Entonces todos van a querer convivir contigo, va a ser parte. La gente que a la que le caías mal por tener una actitud tan negativa, va a comenzar a querer convivir contigo. Entonces tu entorno va a cambiar. Entonces dice, entonces si esto lo practicas, si practicas el conocimiento bíblico y lo llevas a la práctica, entonces la gente te va a amar. Y no tan solo tú, sino que Dios estará de acuerdo contigo en tus decisiones. ¿Por qué Dios va a estar de acuerdo contigo? Porque estás viviendo según el concepto bíblico, hacer lo correcto. Entonces, y termina el 12, que es lo que más me gusta de este capítulo, es que el conocimiento bíblico te va a llevar al nivel de que no tan solo tú vas a salir beneficiado porque vas a construir una familia, un trabajo, una empresa sólida, sino que tus hijos, tus generaciones futuras, tendrán un mejor estilo de vida porque van a aprender de cómo tú amas, ellos van a aprender a amar. Ellos serán el reflejo de tus buenas acciones y por eso le llamarán reparador de muros caídos y reconstructores de ruinas, porque en medio de un mundo que se destruye, ellos vivirán estables emocionalmente, porque han aprendido a través de la escritura a amar. Entonces, si tú quieres que tu futuro sea mejor, lo que necesitas es la Biblia, no abstenerte de comer. Lo más que vas a alcanzar con abstenerte de comer es bajar de peso. Pues también ocupo, hijo. Ocupamos, dijo el viejito. Ocupamos, Padre Santo. Entonces, ¿qué? El asunto es que si tú tomas el ayuno como algo de que te va, o sea, como un amuleto, varita mágica, no. Es que yo tomo el ayuno, hijo, para que Dios haga el milagrito. No va a pasar nada. No, pues ya vi que no. Hay una voluntad divina sobre todas las cosas. Chale. Entonces es mejor hacerlo bueno. Es mejor permitir que la Biblia entre a tu corazón, la transforme y transforme a tu alrededor. Entonces, más que ayunar porque tu hijo cambie, analiza cuál es tu actitud como padre. ¿Cómo eres con tu hijo? ¿Qué tanto amor le das y qué calidad de amor das? Entonces, ¿quieres? Es que a veces uno quiere que
Dios haga todo, ¿verdad? Sí. Es como decir, voy a ayunar para que Dios me sane de la diabetes. No. Mejor cuida tu alimentación y sigue las instrucciones médicas. Y eso te va a ayudar a tener una... Pues sí, si no te vas Sí, a porque seguir, no- te vas a hacer un cubito de azúcar. Es que... y sí. Es que volvemos a lo mismo. Queremos que a través del acto de la extensión de comer o del ayuno, Dios repare todas nuestras malas acciones. Imposible. Sí, pues ya vimos que pues ni a ellos los pelaba, hijo. No, Imagínate y, uno. y no es que él no los pelara, sino es el acto de que ellos creían que a través del sacrificio de abstenerse de comer, Dios estaba obligado a responderle. Y ellos se terminaban decepcionados diciendo, porque nos sacrificamos físicamente a través del ayuno y Dios no nos respondió. Entonces, ¿para qué hacerlo? En cierta manera tenían razón. Pero Dios les contesta, no es que yo no los escuche. Es que ustedes tienen actitudes incorrectas, viven de una manera tan tenebrosa, tan perversa, y quieren ustedes que yo les ayude, pues no. No jala. Lo que necesitan ustedes es la escritura en sus corazones y permitir que éstas les transforme, entonces brillarán. Tu luz, como el mediodía. Todo el mundo va a querer estar ahí. Cosita. Mariposita de mil colores, ¿quién te formó? Oye, hijo, ahorita pedí unos tacos, pero levanto el ayuno. ¿Cómo ven al abuelo? No, Te abuelo. mando este ayuno, señor. No le hagan caso. Aunque mi hijo dice que son mentiras, pero yo levanto el ayuno. Amén. ¿Aunque qué? Aunque dice este chabacano que es, ¿qué? Aunque mi hijo diga mentiras, sí, y yo no le creo. Gracias, señor. Bendice estos alimentos que vamos a comer ahorita, porque ya tengo mucha hambre después de 3 días, amén. Ya, hijo, ya levanté el ayuno. Eres un de los peor, abuelo, neta. ¿Por qué? Neta, eres de los peor. ¿Por qué? Porque no, abuelo, lo único, no va a pasar nada. Si no cambias tu actitudes, si no no hay nada que pueda hacer terrenalmente para que las cosas cambien. No, tienes que permitir ser transformado A y vivir través de la Biblia. vivir de mejor manera. Ya te estás durmiendo, abuelo. Antes que te duerma, invítalo a que se suscriban. Qué agusticidad, ¿verdad? Chavacanos, chavacanes, chavacunes, chavaquenes. Síganos en Facebook. Síganos en Instagram. Síganos en Spotify. Spotify. Estamos en México. En el YouTube. Síganos en el Only. No, cállate, ahí no tenemos. Está loco. Como los fariseos después de Cristo. Porque este es un fariseo. Les esperamos en el próximo episodio. Estamos tocando. Episodio, no episodio. Ok. Les esperamos en el siguiente episodio. Se están poniendo buenos los temas. Esperamos que les guste la parte cómica de mi abuelo y un servidor compartiendo lo que sabemos de la escritura. Muchas gracias. Gracias a todos los que sean sus... ¿Cómo? Abrazos calientitos. Le agradecemos a todos aquellos que nos han compartido y nos han comentado. A los amigos. Son como 30 reproducciones, la de familia de él y la mía. No, mis hermanos no le han dado like. Mira, yo no sean así, denme like. Compartan, no sean... No, les voy a decir que compartan. No, ay, este viejo loco. Mire, compártanos. Yo en YouTube, ya el video, yo creo de los 200 reproducciones, yo me aventé 100, hijo. Yo los otros 100. Gracias, pero compártanos. Y gracias a los que han comentado, los que están ahí para nosotros. Les esperamos en el próximo episodio de este podcast llamado Los Fariseos después de Cristo. No ayunen.